Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los arios y de los pueblos indoeuropeos. Así que en el video de hoy vamos a continuar con la historia de Europa. Y en esta primera parte vamos a hablar acerca de qué es un pueblo prerromano y vamos a hablar acerca de los pueblos prerromanos de la península itálica. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Bueno, vamos a empezar con qué significa el término prerromano. La palabra prerromano hace referencia a todos los pueblos que habitaban en Europa antes de la civilización romana, tanto dentro de las zonas que Roma conquistó como los que se encontraban por fuera de sus fronteras. Dentro de la historiografía, que recordemos, es como se escribe y se divide la historia dependiendo de cada continente, cultura o país. La palabra prerromano tiene dos conceptos. El primero es el de la Europa prerromana y el segundo es el de la Hispania prerromana. En el primer grupo se encuentran todos los pueblos prerromanos que tuvo Europa a nivel general, incluyendo los que se encontraban en Italia. Por ejemplo, los pueblos germánicos, los pueblos celtas, los pueblos eslavos, los pueblos bálticos, los pueblos finoúgricos. En los Balcanes, los pueblos dacios, los guetas, los tracios o los ilirios, y en el caso de Italia, por ejemplo, los etruscos, los samnitas, los vénetos, entre otros. En el segundo grupo, que es el de la Hispania prerromana, este término es muy importante en la historiografía de España. Y esto sucede porque dentro de la península ibérica existían muchos pueblos prerromanos, los cuales cada uno de ellos tiene una historia particular. Por ejemplo, los íberos, los celtíberos, los lusitanos, los galaicos, los austures, los cántabros, los vascones, entre otros. Cabe destacar que dentro de los pueblos prerromanos habían pueblos de origen indoeuropeo y otros que eran pueblos de la vieja Europa, es decir, que habían evolucionado de la época neolítica y que sobrevivieron a las invasiones de los indoeuropeos. En algunos casos mantuvieron sus costumbres originales, pero en otros fueron asimilando las costumbres de los pueblos indoeuropeos. Bueno, vamos a empezar con los pueblos prerromanos de Italia. En este mapa podemos ver la distribución de estos pueblos a lo largo de lo que hoy en día es Italia. Aquí se encuentran, por ejemplo, los ligures, los etruscos, los vénetos, los faliscos, entre otros. Vamos a comenzar con los pueblos faliscos y oscos. Bueno, los faliscos fueron un pueblo de origen indoeuropeo y su idioma era muy similar al latín. Este pueblo se estableció en el centro de Italia, en una región histórica que se conoce como Etruria, en lo que hoy en día es la región de Lacio y Umbria. Los faliscos, en muchos aspectos culturales, eran similares a los etruscos, y su origen, de acuerdo a la mitología,
los relaciona con Aleso, quien era hijo de Agamenón, quien dirigió el asalto a la ciudad de Troya. Desde el punto de vista arqueológico, este pueblo es descendiente de las demás culturas de origen indoeuropeo que se fueron estableciendo en la península itálica. Aparte de esto, los faliscos siempre se mantuvieron hostiles hacia Roma. De hecho, cuando los etruscos entraron en guerra con los romanos, los faliscos brindaron su apoyo a los etruscos. Finalmente, los faliscos desaparecieron cuando fueron sometidos por los romanos. El siguiente pueblo son los oscos. Los oscos son un pueblo de origen indoeuropeo que habitaron en el sur de Italia, en la región de Campania, y ellos estaban emparentados con los faliscos y con los samnitas. El nombre de este pueblo proviene de la diosa Ops, que para ellos era la diosa de la fertilidad. El idioma de los oscos, como era de origen indoeuropeo, también está relacionado con pueblos como los faliscos, los samnitas o los latinos. Ellos se establecieron en Italia hacia el año 1000 a.C. y fueron uno de los últimos pueblos indoeuropeos que se fueron estableciendo en la península itálica. Con el pasar del tiempo, ellos fueron sometidos por los samnitas y así permanecieron hasta que los romanos conquistaron a los samnitas durante las guerras que ellos emprendieron para dominar toda Italia. El siguiente pueblo son los etruscos. Los etruscos fueron un pueblo prerromano que habitaron hacia el norte y el centro de Italia. Durante mucho tiempo hubo debate acerca de el origen de este pueblo, ya que los etruscos no son de origen indoeuropeo. Por este motivo, el historiador griego Heródoto creía que los etruscos provenían de una migración oriental, desde la península de Anatolia, ya que los etruscos tenían una civilización más avanzada que la que tenían sus vecinos itálicos. Por otro lado, el historiador Dionisio de Halicarnaso creía que los etruscos no eran un pueblo de Oriente, sino que eran un pueblo autóctono que había evolucionado de manera local. Más adelante, el tiempo le dio la razón al historiador Dionisio de Halicarnaso, ya que los estudios arqueológicos, genéticos y lingüísticos indican que los etruscos eran un pueblo que evolucionó de la época neolítica en Italia, es decir, que era un pueblo de la vieja Europa. La sociedad de los etruscos tenía una serie de características importantes. La primera de ellas es que los etruscos nunca fueron una civilización unificada. De hecho, los etruscos tenían ciudades-estado independientes, las cuales eran regidas por una monarquía absolutista, ya que el rey era quien dictaba la justicia, quien era el sacerdote supremo y al mismo tiempo era el comandante del ejército. Lo que unía a todas estas ciudades-estado unas con otras eran que compartían una misma cultura, un mismo idioma y un mismo culto religioso. Por este motivo, los etruscos formaron la Liga Etrusca, la cual no tenía fines políticos ni militares, sino era más bien con fines religiosos. Aparte de esto, los etruscos
durante un tiempo fueron una potencia marítima en el Mediterráneo occidental. Por este motivo, ellos establecieron factorías en Cerdeña y en Córcega, que son islas que se encuentran cercanas a Italia. Aparte de esto, los etruscos eran considerados como una sociedad licenciosa y promiscua por sus vecinos griegos y también latinos, ya que la mujer tenía los mismos derechos que los hombres. En cambio, esto era diferente para las mujeres griegas y latinas, ya que en estas sociedades las mujeres estaban subordinadas a los hombres. Los etruscos también manejaban un arte bastante avanzado, el cual estaba compuesto por figuras de terracota y también construían frescos y pinturas que claramente tenían una influencia mediterránea de la civilización helénica. Aparte de esto, los etruscos también sostuvieron una serie de enfrentamientos con Cartago y contra los celtas, ya que los celtas empezaron a invadir Italia hacia el siglo V a.C. y al mismo tiempo Cartago estaba empezando a convertirse en una potencia marítima. Estos conflictos con celtas y también con los cartaginenses pues fueron aprovechados por los romanos y también por los samnitas y otros pueblos que se encontraban en las cercanías. Así que lentamente la civilización etrusca fue cayendo ante sus enemigos hasta que finalmente fue tomada por los romanos. Y al mismo tiempo, Roma tomó muchos aspectos culturales y también sociales de la civilización etrusca, las cuales más adelante se van a evidenciar en tiempos de la civilización romana. El siguiente pueblo son los umbros. Los umbros fueron un pueblo de origen indoeuropeo que se estableció en Italia hacia el año 2000 a.C. Ellos habitaron en lo que hoy en día es la Toscana, Italia central y la región de Umbria. Con la aparición de los etruscos, sumado al movimiento de otros pueblos como por ejemplo los celtas, los samnitas y otros más, el territorio de los umbros se fue reduciendo. Los umbros como tal fueron un pueblo relativamente pacífico. Inicialmente establecieron aldeas, las cuales se convirtieron en ciudades-estado que se encontraban federadas entre sí, que era un modelo particular y muy común de la Italia prerromana, siguiendo el ejemplo de los etruscos. Los umbros, aparte de esto, también tenían un culto hacia Júpiter, el cual es el equivalente a Júpiter, que más adelante fue tomado por los romanos. Como tal, los umbros hablaban lenguas indoeuropeas y ellos tenían un alfabeto escrito siguiendo el modelo griego occidental, que también es un tipo de escritura común entre los pueblos itálicos prerromanos, los cuales seguían el ejemplo de la escritura helénica o griega. Uno de los ejemplos de la escritura de los umbros son las tablillas eugubinas, las cuales podemos ver en esta imagen, en las cuales se habla acerca de la religión y otros aspectos administrativos. Más adelante, los umbros fueron sometidos por los samnitas, pero de manera pacífica, ya que no era un pueblo belicoso como tal. Entonces ellos se dedicaron a la agricultura y a trabajar los metales.
Durante las guerras samnitas, que fue cuando Roma se anexionó el territorio de este pueblo, los umbros permanecieron neutrales. Entonces, los romanos procedieron a conquistar de manera pacífica el territorio de los umbros y, premiándolos por su neutralidad, los romanos les permitieron conservar sus tradiciones culturales y religiosas. De hecho, los romanos tomaron muchas de las costumbres de los umbros, como por ejemplo el culto a Júpiter. Finalmente, los umbros se fueron romanizando y desaparecieron como pueblo étnico y cultural hacia el siglo I antes de Cristo. El siguiente pueblo son los vénetos. Este era un pueblo de origen indoeuropeo, el cual se desarrolló entre los años 2000 antes de Cristo y el año 1000 antes de Cristo, en lo que hoy en día es Venecia, Friuli y Julia en Italia, incluyendo partes de Eslovenia. Se sabe que los vénetos eran de origen indoeuropeo, pero en la antigüedad se desconocía cuál era su raíz étnica, así que se creía que ellos probablemente descendían de pueblos germanos, de pueblos celtas e incluso de pueblos sármatas. Esto se debe a que la palabra véneto se repite mucho en diversas lenguas indoeuropeas. Por ejemplo, se daba el caso de que en la península de Bretaña, en Francia, existió una tribu celta llamada Veneti, los cuales eran hábiles constructores de barcos. Lo que sucedía es que existía confusión acerca de la palabra indoeuropea venetoi, la cual se repite mucho entre los pueblos indoeuropeos y en la antigüedad se le relacionaba con la palabra Véneto y ahí se creía que el significado era el mismo. Por eso no se sabía cuál era su raíz étnica. Sin embargo, hoy en día, mediante los estudios recientes, se sabe que los vénetos eran un pueblo de origen ilirio, pero lo que pasó fue que ellos en su migración adoptaron el lenguaje osco-umbro o tal vez adoptaron las lenguas latino-falisco. Entonces de ahí también proviene su conexión con los pueblos prerromanos de Italia. Aparte de esto, los vénetos tienen una historia particular dentro de Italia, porque ellos sí conformaron una unidad, digamos, cultural, política, lingüística y religiosa, la cual se puede considerar que tuvo continuidad en la ciudad de Venecia. Así que hay muchos académicos que consideran que los antepasados de los venecianos y de sus alrededores serían los vénetos. Aparte de esto, los romanos creían que los vénetos eran un pueblo de la ciudad de Troya, que tras la destrucción de esta ciudad se establecieron en Italia. Como sucede con muchos pueblos de origen prerromano que parece que tienen una conexión con la ciudad de Troya. Aparte de esto, los vénetos tenían características griegas, también tenían características de los etruscos y de otros pueblos de Italia. Y esto se debe a que los vénetos, cuando se establecieron en la región de Italia, ellos estaban compuestos por una sociedad compleja en la que se incluía comerciantes y guerreros, y parece que ellos asimilaron o exterminaron a los antiguos pobladores de esa región, de los cuales no se tiene mucha información.
Aparte de esto, ellos establecieron construcciones que eran similares a aldeas, pero con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en ciudades-estado, las cuales estaban unidas entre sí. Y en las costas y en las zonas acuáticas también establecieron varias construcciones que se convirtieron en puertos comerciales. Entonces, por este motivo, ellos tomaron muchas características de los etruscos y también de los griegos. De hecho, inicialmente, las características de los guerreros vénetos eran similares a las de un guerrero hóplita griego, pero más adelante ellos recibieron una fuerte influencia de los celtas y de los romanos, así que estos guerreros empezaron a tener una apariencia más o menos céltica. Los vénetos como tal también eran un pueblo pacífico, dedicado más que todo al comercio, a la metalurgia y al arte, pero ellos eh, establecieron una alianza con Roma desde los tiempos iniciales. Entonces, por este motivo, los romanos también los respetaban. De hecho, los vénetos apoyaron a los romanos cuando los celtas empezaron a incursionar por Italia, incluso después de que el jefe de los celtas galos, llamado Breno, saqueara la ciudad de Roma tras la batalla de Alaia. Y pues esta continuidad con Roma hizo que más adelante los romanos, cuando conquistaron la península itálica, pues anexionaran a los vénetos a su sociedad romana de manera pacífica. De esta manera, con el paso del tiempo y de forma gradual, los vénetos se romanizaron, pasando a ser parte integral de la civilización romana. El siguiente pueblo son los picenos. Este fue un pueblo de origen indoeuropeo que se estableció en Italia central hacia el año 1000 a.C., específicamente en las costas del mar Adriático. El nombre de esta tribu proviene de un ave local que se conoce como picus, ya que ellos creían en sus tradiciones que esta ave era sagrada del dios Ares, y esta ave los guió hasta este nuevo territorio, donde finalmente se establecieron. Los picenos entraron en contacto, aparte de las demás tribus y pueblos itálicos, con la civilización helénica, de la cual recibieron una fuerte influencia. Inicialmente su organización política estaba basada en jefes guerreros y era simple, pero gracias al contacto con la civilización helénica, su organización se fue haciendo más compleja y los jefes guerreros se convirtieron en aristócratas oligarcas. De esta manera, las aldeas que ellos habían construido se convirtieron en ciudades-estado que seguían ese modelo étnico de oligarquías. Ellos eran un pueblo pacífico y se dedicaron a la agricultura y al comercio. También manejaban escritura, al igual que los otros pueblos itálicos, también derivada del alfabeto griego. Aparte de esto, ellos permitieron que en su territorio se establecieran los celtas y también los griegos de manera pacífica. Más adelante, ellos establecieron una alianza con Roma para contener el avance de los celtas. Pero tiempo después, y a medida que Roma se fue extendiendo por toda la península itálica, pues los picenos empezaron a temer que podían perder su independencia política. Entonces esto motivó una serie de enfrentamientos con Roma, hasta que finalmente los romanos los sometieron y los romanizaron. Más adelante,
cuando sucedió las guerras púnicas, los cartagineses y sus aliados devastaron la región de los picenos. Aún así, ellos se mantuvieron leales con Roma. No obstante, esto no significó el fin de las guerras entre los picenos y los romanos, porque después sucedió la guerra social, en la cual pues todos los aliados de Roma exigían la ciudadanía romana, porque ellos habían contribuido a la expansión de la cultura romana, pero estaban siendo discriminados a nivel administrativo y de leyes. La guerra social la ganó Roma, pero después de esto, los romanos decidieron conceder la ciudadanía romana a todos los pueblos itálicos mediante la ley Plausia Papiria, con lo cual se completó su romanización. El siguiente pueblo son los ligures. Ellos fueron un pueblo prerromano y también preindoeuropeo, es decir, de la vieja Europa, que habitaban una región que comprendía lo que hoy en día es Liguria en Italia y también Niza en Francia. Los ligures son descritos como guerreros que atacaban con fiereza a sus enemigos, a pesar de que físicamente no eran muy impresionantes. Escritores de la antigüedad, como por ejemplo Plutarco, que era de origen griego, Rufino Festo Avieno, que era un poeta latino, también Esteban de Bizancio y Hecateo de Mileto, documentan que los ligures tenían una patria que se extendía desde el Mar del Norte, incluyendo la Galia y también Hispania. De hecho, los ligures están relacionados con los pueblos íberos de la península ibérica. Entonces, según estos escritores, este pueblo de los ligures también se extendía por partes de Italia, pero lo que sucedió fue que en medio del avance de los pueblos indoeuropeos, los ligures fueron perdiendo territorios hasta que quedaron únicamente en la región de los Alpes, entre Niza, en Francia, y la región de Liguria, en Italia. Aparte de esto, y de acuerdo a la arqueología y a los estudios más recientes, parece que los ligures y también los íberos en la península ibérica tienen un origen en común o podrían tenerlo con la cultura de la cerámica cardial, el cual fue un movimiento migratorio de pueblos neolíticos que se originó en el Líbano y en Siria durante la época de la prehistoria y que ahí se fueron moviendo hacia Italia y de ahí hacia la península ibérica y la región que dominaban los ligures. Entonces, este tema todavía se encuentra en estudio porque no hay un estudio oficial hasta el momento que demuestre cuál era el origen exacto de los ligures. Aparte de esto, otro historiador romano, que era Tito Livio, documentó que los ligures, debido a su ferocidad, fueron reclutados por las tropas cartaginenses en su avance hacia Italia, pero al mismo tiempo también por los romanos, pero que inicialmente el encuentro entre los romanos y los ligures fue bastante hostil después de la Primera Guerra Púnica. A pesar de esto, los romanos empezaron a reclutar a los ligures como tropas auxiliares y tuvieron un papel importante en las guerras imbrias
contra los teutones, los ambrones y los cimbrios, que eran pueblos germanos-celtas que estaban atacando a Roma. Por órdenes de Julio César, más adelante la región de los Ligures fue anexionada a la República Romana y también se les concedió la ciudadanía romana, hasta que con el pasar del tiempo y como servían como soldados, pues se fueron romanizando de manera gradual. El siguiente pueblo son los samnitas. Los samnitas fueron un pueblo de origen indoeuropeo que se estableció en la parte central y sur de Italia. Ellos se desarrollaron entre los siglos VII a.C. y el siglo III a.C. Como tal, fueron un pueblo bastante belicoso y ellos inicialmente estaban conformados por diversas tribus separadas entre sí, pero estas tribus se unieron y formaron un estado el cual empezó a rivalizar con Roma después de las guerras latinas, ya que en las guerras latinas Roma obtuvo el control del centro de Italia y a los samnitas no les gustaba la idea de el poder que estaba adquiriendo Roma en ese momento. Por este motivo, Roma y los samnitas libraron las guerras samnitas, en las cuales los samnitas acabaron siendo sometidos. Fueron 3 guerras las cuales se libraron. En la primera guerra samnita, Roma obtuvo la victoria, pero aún así no obtuvo un dominio decisivo sobre los samnitas. En la segunda guerra sucedió que los samnitas vencieron a los romanos en la batalla de las Orcas Claudinas y obligaron a los prisioneros romanos a pasar semidesnudos por cepos, lo cual fue muy humillante para Roma. Aún así, pues esta guerra terminó como una especie de empate. Finalmente, en la tercera guerra samnita, este pueblo finalmente fue sometido y subyugado por Roma. Sin embargo, este pueblo no siguió aceptando el dominio romano y se aliaron con los enemigos de Roma. Durante las guerras pírricas, los samnitas se aliaron con el rey Pirro I de Épiro y después lo hicieron con los cartagineses durante las guerras púnicas. El último conflicto en el cual los samnitas participaron fue la guerra social, en la cual ellos se enfrentaron contra Roma buscando la ciudadanía romana, la cual pues esta guerra terminó con la victoria de Roma, pero al mismo tiempo Roma otorgó la ciudadanía a los pueblos itálicos. De esta manera se completó la romanización de la península itálica. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o pueden dejar su comentario. En el siguiente video vamos a continuar con la historia de los pueblos prerromanos y vamos a hablar sobre los pueblos prerromanos de la península ibérica. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.